No, buenas tardes a todos. Como decía pues el doctor Rubén, es una hora compleja, por la idea es una clase pues lo más amena posible. Al final hacemos las preguntas. Hoy traemos el tema del uso del POCUS, la ecografía a la cabecera del paciente en el contexto del choque como una de las patologías más prevalentes en el paciente crítico. Todos los días vemos definitivamente pacientes chocados por diferentes etiologías, con diferente compromiso o fenotipos pues hemodinámicos, y el abordaje sabemos que tiene que ser rápido, eficaz para un buen abordaje tanto pues como diagnóstico como terapéutico. Entonces, mi nombre es Alberto Alzate, yo soy médico de la Universidad de Antioquia y residente de tercer año pues de medicina interna también de la Universidad de Antioquia. Entonces, algo muy general, unas generalidades pues básicas, algo pues de ecocardio, vamos a hablar de corazón, de pulmón, de vena cava inferior, unos temas de la ecografía pues abdominal en el choque y vascular solamente la parte venosa, no vamos a tocar mucho pues la trombosis arterial. Entonces, lo que les venía hablando, el choque es muy amplio, sabemos que esa definición pues que es el desbalance entre la entrega y el uso de oxígeno es una definición pues teórica, pero que a la hora práctica, a la hora de los pacientes nos podemos quedar cortos. Usualmente con las herramientas que tenemos un tensiómetro, tenemos pues en realidad pocas herramientas, muchas veces el juicio clínico, pues está somnoliento, un llenado capilar prolongado, está oligórico, una piel moteada, pero la idea es ser mucho más precisos que eso, ¿no? Saber qué está chocado y por qué está chocado para poder hacer un buen abordaje. Y hoy en día la ecografía se plantea como una herramienta fundamental en el paciente crítico. El POCUS ha venido quizá tomando cada vez más fuerza, pues ya llevamos probablemente más de 10 años y ya la idea es que en un futuro todo servicio de urgencias tenga un ecógrafo. Eso pues la verdad cada vez lo vemos más. Todavía estamos cortos, por lo menos pues en Medellín. A veces nos podemos quedar cortos, pero yo sé que con el paso de los años esta herramienta va a ir cogiendo cada vez más fuerza y va a ser de uso de todos, ¿no? No solamente obviamente de un radiólogo, de un urgentólogo, o de un internista, de un intensivista, sino también del médico general, del cirujano, de cualquier personal entrenado puede utilizar esta herramienta, así como todos utilizamos un endoscopio, todos utilizamos un tensiómetro, entonces hay que saberla pues utilizar. Es poco invasivo y lo interesante es que nos diferencia la etiología. No solamente sabemos que está en choque, sino que también vamos a saber por qué está en choque. Y no es el objetivo de hoy, pero también nos puede ayudar a monitorizar la respuesta a la terapia, sobre todo por la terapia hídrica. Hay diferentes protocolos de choque. Hay diferentes protocolos que al fin y al cabo es simplemente aplicar la fisiopatología con unos puntos prácticos y un algoritmo pues diagnóstico. El más famoso es el Roche, pero también está el Choc, el Gucci y el Falls, que también se los traigo al final. Entonces son cuatro componentes grandes. Al fin y al cabo la sospecha clínica siempre hace lo más importante para yo saber si insono o no a mi paciente, si le pongo el ecógrafo o no. Rápidamente uno puede descartar un taponamiento cardíaco, por ejemplo, eso es un ejemplo, pero lo que hacemos es ver siempre corazón, pulmón, cómo es el volumen intravascular y algunos, digamos que hallazgos suplementarios como ver abdomen, aorta y buscar pues trombosis venosas. Pero definitivamente lo más importante va a ser corazón y pulmón. Con estos dos y el volumen intravascular, uno se puede dar muchas luces que le pasa a un paciente y cómo poder ayudar. Y es importante conocer cómo se comportan, pues, los fenotipos del choque. Entonces, recordemos que hay varios tipos de choque: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo, en el contexto, por ejemplo, de una sepsis. En el hipovolémico, entonces vamos a ver un corazón que está hiperdinámico, es decir, va a estar taquicárdico con movimiento vigoroso de las paredes cardíacas, un ventrículo derecho que va a estar depletado de volumen, es decir, pequeño, una vena cava inferior que también va a estar hipovolémica, es decir, colapsada, no va a tener esa distensión venosa. En el abdomen podemos, en el contexto, por ejemplo, de un choque hipovolémico, puede ser un aneurisma de aorta abdominal roto o una disección. Podemos ver líquido libre en el contexto de un trauma o que tenga una ruptura esplénica por alguna otra causa, ¿cierto? Y en los pulmones, pues vamos a ver patología en específico. Los pulmones son líneas A. Líneas A, como ya vamos a ver, es simplemente el aire, las líneas normales del pulmón. Y el cardiogénico ya vamos a empezar a ver disfunción ventricular izquierda, una contractilidad disminuida, aquinesias en el contexto de un infarto.
En un choque cardiogénico podemos ver una falla cardíaca con una vena cava inferior pues pletórica, puede haber abdomen con líquido libre como una citis, por ejemplo, y también congestión pulmonar en el contexto pues de un edema cardiogénico. En el obstructivo, por ejemplo, el taponamiento cardíaco, vamos a ver pues derrame, un colapso del ventrículo derecho, una vena cava inferior que también por esa regurgitación venosa se va a poner pletórica. Por ejemplo, un choque obstructivo de etiología embólica, pues de un TEP, vamos a ver un signo el signo de McConnell, un ventrículo derecho hiperdinámico y dilatado. Y por ejemplo, algo muy útil es que yo sé que todos ustedes han visto las guías de TEP, que uno debe ir a buscar TBP en el contexto de choque, porque pues puede que no tengamos una angiotaquia emergente, el paciente hay que trombolizarlo, hay que tomar una decisión rápido y encontrar una TBP con esos hallazgos es diagnóstico de TEP. Y el distributivo este pues es más complejo, pero uno puede ver una contractilidad variable, lo que conocemos el corazón de sepsis, ¿cierto? Taquicárdico, va a estar probablemente el paciente, eh, digamos que con una vena cava inferior que puede llegar a estar colapsada por la hipoperfusión, depletado de volumen, como en el contexto pues, de un choque séptico. Y rápidamente recordemos que hay varios tipos de transductores, el lineal, el curvilíneo y el sectorial, y obviamente pues este que no utilizamos en urgencias ni en UCI, que es pues, de los más que todos los ginecólogos. El que más utilizamos, para serles sinceros, es este, que es el sectorial. Este nos da muy buena profundidad. El que mejor profundidad nos da es el curvilíneo, este curvo, pero no sacrifica mucho la calidad de la imagen. Mientras este sectorial, digamos que combina lo que es el lineal y el curvilíneo con una buena profundidad y una buena calidad de la imagen, es el que más utilizamos y solamente con un transductor uno puede hacer una evaluación completa en un paciente con choque. Idealmente el lineal lo utilizamos para pleura y vascular. Como no tiene tan buena profundidad, entonces nos alcanza a ver la pleura, que está muy superficial, y los vasos, que también están muy superficiales. Este curvilíneo es más para abdomen, puede ser muy útil para ver hígado, para ver patologías biliares, para ver el vaso, para ver la aorta, pero sacrifica mucho la calidad de la imagen. Y este sectorial nos sirve para cardíaco, para pulmonar y perfectamente también para abdominal. Entonces, la verdad es el que más utilizamos de lejos. Este protocolo Roche simplemente es aplicar unos conocimientos de la fisiopatología del choque, unos hallazgos clínicos en un protocolo, es decir, unos pasos para seguir cuidadosamente. Entonces, tiene en cuenta dos ventanas en corazón, la A y la B. Aquí sería un parasternar largo, un parasternar corto y una apical 4 cámaras. También mira en pulmón, solamente mira dos puntos del pulmón, mira lo que es la vena cava inferior en una ventana subcostal, mira la aorta, aquí a nivel pues del mesogastrio, y algo pues accesorio es ver estos puntos de Morrison A y B suprapúbicos buscando líquido libre intraabdominal en el contexto de un choque hipovolémico, por ejemplo, por un sangrado. Y eso lo vamos a ir pues como tal desglosando. En el corazón podemos encontrar, por ejemplo, un derrame pericárdico, podemos ver disfunción ventricular derecha o izquierda o un corazón normal. Y según esos hallazgos, tenemos diagnósticos. Si uno encuentra una disfunción ventricular derecha con un derrame pericárdico mayor de 1 centímetro, mayor de 10 milímetros, con una distensión de la vena cava inferior, hay un diagnóstico de taponamiento cardíaco y lo que debemos hacer es una pericardiocentesis. Si tenemos disfunción ventricular derecha y encontramos, por ejemplo, una TBP, hay una sospecha alta o casi un diagnóstico de TEP. Si tenemos una disfunción ventricular izquierda y tenemos, por ejemplo, una vena cava inferior que está pletórica, tenemos una alta sospecha de un choque cardiogénico. Pero, por ejemplo, si tenemos una disfunción ventricular izquierda o un corazón normal, hiperdinámico, con una vena cava inferior que está baja de volumen, está depletada, tenemos que ir a pensar, ¿será que el paciente tiene un aneurisma abdominal roto? Vamos y lo buscamos. ¿Está normal o está roto? Pues lo diagnosticamos. O tiene líquido libre, tiene una hemorragia interna por algún trauma, algo pasó. O alguna etiología también médica, trombosis venosas renales que pueden debutar también con un hematoma retroperitoneal, por ejemplo. Pero en muchos casos encontramos este escenario y tenemos que pensar en las causas más comunes de choque en el paciente médico, que es, por ejemplo, la sepsis, ¿cierto?
Y algo muy útil, por ejemplo, el paciente con neumotórax, un viejito, 80 años, con EPOC, lleno de enfisema de bulas, que se le reventó una bula y llegó con disnea chocado y uno no sabe qué es lo que está pasando, pues miramos la pleura y si vemos que no tiene ese sliding pleural, que es simplemente el roce entre la pleura parietal y visceral, se pierde esa movilidad normal y vemos un punto pulmonar que es la ruptura de la pleura, hay un diagnóstico de un neumotórax. Entonces vayamos pues como desglosando esta parte. Esto es para recordar lo que nos trae el protocolo Roche, A, B, C, y vamos complementando pulmonar aquí en la E, B, C, D sería el espacio, espacios pues de Morrison, y aquí el suprapúbico también para ver el líquido intraabdominal, y algunos pues adicionales es ir a buscar TBP, que lo hacemos pues aquí inguinal y también popliteo. Entonces para externar largo, miren que este es un transductor sectorial, entonces uno acuesta al paciente, yo no sé si han tenido experiencia no con el ecógrafo, pero créanme que esto es muy sencillo y simplemente requiere que uno lo utilice. Entonces uno coge el ecógrafo, lo pone pues en una ventana cardíaca en los sistemas y ellos tienen un puntero que es simplemente un marcador. Ese marcador va señalando al hombro derecho, ese es un parasternal largo. Y así se ve, lo que hace es partir a la mitad el corazón, entran estos haces y podemos ver una visión prácticamente lo que vendría siendo sagital del corazón, viendo un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho, una aorta torácica, una aurícula izquierda, que ya vamos a ver aquí con unos videos. Entonces veamos aquí lo que vemos en la imagen. Esto acá es el ventrículo derecho, esto aquí es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, esta es la tracto de salida de la aorta, esta es la válvula, perdón, la válvula aórtica, ¿cierto? Esa sería la aurícula izquierda y aquí en realidad pues no alcanzamos a ver la aurícula derecha, pero podemos ver pues cómo nos representa muy bien esta imagen y créanme que así se ve la gran mayoría de veces. Podemos ver aquí las paredes cardíacas y aquí vemos esto que ustedes ven que es como alumbra, ¿cierto? Eso que nos llama pues como hiperdenso, es el pericardio. Es el pericardio pues parietal y visceral. Que vean que no hay un espacio, están pegaditas, los dos pericardios están pegaditos, no hay espacio, no hay líquido. Lo que ustedes ven más negro es sangre, ¿no? Y aquí ustedes no ven nada negro, entonces es lo normal, ¿no? Y ya vamos a ver cómo cuando hay un derrame pericárdico, pues se pierde esto, esa normalidad. Aquí lo que estamos mostrando, lo que sería el ventrículo derecho, la válvula aórtica, el tracto de salida de la aorta, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Listo. Y aquí lo que es un parasternal eje corto, simplemente. Antes lo teníamos para el hombro derecho del paciente y lo que hacemos es rotar 90 grados el marcador que quede mirando el hombro izquierdo. Todo esto es a nivel parasternal izquierdo en el tercer a cuarto espacio intercostal. Usualmente encontramos ahí estas ventanas. Y en el parasternal corto lo que tenemos es más como una visión coronal del corazón, viendo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y lo vemos así. Veamos acá lo que les represento. Entonces, el ventrículo izquierdo, que sabemos cuál es por su forma, ¿no? Unas paredes más engrosadas, dan un ventrículo derecho con unas paredes mucho más delgadas, una forma más circular, el ventrículo derecho tiene una forma más triangular, como podemos ver aquí en la imagen, y así se ve pues normalmente. Entonces nos podemos ver acá la funcionalidad, digamos que la contracción del corazón, uno aquí puede hacer unas mediciones para ver cómo está ese músculo engrosando y cómo está contrayendo. Y nos permite ver también la función ventricular derecha, qué tan aplanado está el septo, por ejemplo. Listo, y aquí lo que les venía pues mostrando. Viene a aplicar cuatro cámaras que se puede hacer con el paciente en decúbito lateral, eso favorece mucho la visión. Lo que hacemos es, el marcador va mirando hacia la izquierda del paciente y lo ponemos aquí. Esto sería línea axilar anterior alrededor del quinto, sexto espacio intercostal, usualmente donde auscultamos o donde ponemos, por ejemplo, el quinto, sexto, el quinto, hacemos el electrocardiograma cuando ponemos ahí la quinta derivada en B5, por ejemplo. Ahí ponemos el ecógrafo y vemos pues una visión cuatro cámaras. Cuatro cámaras, ¿por qué? Porque vemos las cuatro cámaras del corazón.
lo que sería el ventrículo derecho, izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, y nos permite ver muy bien el aparato valvular. Y así se ve. Entonces, lo que veníamos hablando, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vean que el ventrículo derecho aquí también tiene una forma triangular. Esto es lo normal, mucho más pequeño que el ventrículo izquierdo. Aquí, si me creen, aquí en algún momento se empieza a ver un tracto de salida de aórtico, sería un 5 cámaras, ahí sí ven, se puede formar y eso también tiene una relevancia pues para las mediciones que ya vamos a empezar a ver. Y el subcostal, este es quizás el más fácil de tomar, nos sirve mucho para ver sobre todo función del ventrículo derecho, derrame pericárdico, es con el mirador, con este marcador mirando hacia la izquierda del paciente y así como está en la imagen es completamente subcostal, subsifoideo. Le hace un poco de presión, se acuesta el ecógrafo y vamos a ver lo siguiente. El ventrículo derecho tocando la base del diafragma, el hígado, este aquí arriba es el hígado, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo y vean cómo no vemos ningún líquido entre la base del diafragma y el hígado y el corazón derecho. No vemos ningún tipo de líquido, ahí está completamente pues normal. Pero un taponamiento cardíaco en un paciente con choque, derrame pericárdico y un ventrículo derecho que muestra que está siendo colapsado hemodinámicamente, hay que sospechar un taponamiento cardíaco. Entonces, va lo que yo les comentaba ahorita. Cuando vemos que entre el hígado y el corazón hay una capa negra, ¿cierto? Esto es sangre o es algún líquido que no sabemos muy bien por qué, pero probablemente sea algo pues traumático, secundario a un infarto, a un trauma o una patología médica, por ejemplo, pues autoinmune o simplemente algo idiopático, pues puede llevar a un taponamiento cardíaco al paciente y ser una causa muy importante de choque. Entonces vemos aquí en una subcostal que la hacemos rápidamente como hay un líquido libre pericárdico y un ventrículo derecho que se colapsa. Aquí se colapsa, toca las paredes, lo que sugiere pues un taponamiento cardíaco. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Miremos acá cómo ese ventrículo derecho simplemente no se llena, está completamente colapsado, le gana la fuerza, le ganan estas fuerzas extracardíacas y no permite que tenga una sístole ni una diástole adecuada. Y son los signos que vemos. Hay muchos derrames pericárdicos, no todos causan taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco es cuando ya hay un colapso hemodinámico, es decir, hay un colapso ventricular, hay un aplanamiento del septo, y como se colapsa el ventrículo derecho, se va a colapsar también el ventrículo izquierdo. Y cuando vemos un derrame pericárdico con una vena cava inferior pletórica, que ya vamos a ver cómo se ve, tiene una muy buena sensibilidad para el diagnóstico de taponamiento. Pero la especificidad pues, no es tan buena porque muchas veces podemos tener esos hallazgos y tener otra causa de choque, pero ya nos lleva a apuntar, a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando? Ok, otra semana de taponamiento cardíaco. Miren cómo se ve bonito acá. Esta capa pues mucho más negrita que yo así la estoy pues mostrando acá con esta pleura parietal y visceral colapsando el ventrículo derecho en el contexto de hemopericardio. Y sabemos que esto es más sangre porque lo ven como más granular, más sucio. Eso a favor pues de que sea sangre y que no sea pues por ejemplo un líquido seroso normal en una pericarditis. Listo. Y ahora hablando un poco de la función ventricular izquierda, lo que hacemos es ver el acortamiento longitudinal, el desplazamiento de la valva anterior de la válvula mitral, el engrosamiento segmentario de la pared, muy importante, o cambios en el área pues, de la cavidad. Entonces vemos aquí como en esta revisión de New England, estos son hallazgos, digamos que subrogados y digamos que un poco, a grosso modo, un poco burdos para acercarnos a lo que más conocemos, que es la FEBI. Uno, ¿qué es lo que le interesa? Pues uno no quiere ser ecocardiografista. Eso, pues hay cardiólogos especializados en eso. Y obviamente estamos a muchos años de entrenamiento de lograr eso, pero a la cabeza del paciente es diferenciar rápidamente. ¿Mi corazón está bien o mi corazón está mal? Y si está mal, tengo una FEBI con una probabilidad que sea menor al 30% y sea la causa del choque cardiogénico de este paciente. Entonces, por ejemplo, cuando hay un acortamiento longitudinal
mitral menor a 1 centímetro, que es la famosa MAPSE, que ya vamos a ver cómo se observa, eso se asocia con una F menor al 30%. Cuando el movimiento de la válvula mitral anterior no supera la línea media, también el famoso EPSS también es menor pues al 30%. O cuando tenemos un aumento menor a 1/3 del grosor de la pared, es decir, esa pared no tiene un grosor adecuado al momento de hacer tanto la sístole como la diástole, también se ve con una febricaída. O un cambio en la cavidad cardíaca menor a 1/3, también se asocia pues con una febia reducida, con unas sensibilidades pues que no son malas, en realidad son bastante decentes para un examen que es a la cabecera del paciente. Entonces, el acortamiento longitudinal lo hacemos en una apical 4 cámaras, que miremos cómo identifica los segmentos desde la base hasta el ápex. Y lo que hacemos es ver la longitud final, desde la final de diástole hasta la longitud mínima en fin de sístole. La diferencia entre estos dos en el mismo ciclo cardíaco es lo que nos da pues el acortamiento longitudinal. Y lo que ahorita hablábamos, una diferencia menor a 1 centímetro, hablaría de una FEBI reducida. Entonces trazamos una línea desde la inserción pues de la válvula mitral hasta el ápex, como podemos ver acá, ¿cierto? Esto lo hacemos en diástole y luego de la sístole volvemos a poner esa misma línea, congelamos la imagen y esa diferencia lo podemos también hacer aquí en modo M, y esa diferencia cuando no era 1 centímetro nos habla de una FEBI reducida. Créanme que esto es pues en realidad muy fácil de hacer, sería mucho más interesante hacerlo práctico, pero la teoría es muy importante. Trazamos una línea desde el ápex hasta la inserción de la válvula mitral, tanto en sístole como en diástole, medimos las distancias y eso nos da un acortamiento pues longitudinal. Ok. Entonces vemos aquí cómo hay un acortamiento longitudinal que probablemente está reducido. Vemos un corazón con una contractilidad pues disminuida. Aquí vemos un corazón que está actualmente hiperdinámico, pero veamos que no cambia mucho esa distancia. Eso nos tocaría pues confirmarlo. Y aquí también vemos un corazón hipodinámico con un acortamiento longitudinal que probablemente también está reducido. Eso nos tocaría confirmarlo pues también midiéndole. Pero son los ejemplos de que vemos corazones pues enfermos rápidamente con el POCUS. El desplazamiento de la válvula anterior de la válvula mitral lo que hace es en un parasternal largo, que ya veíamos cómo es, tanto en diástole temprana, lo que hace es ver esta válvula anterior de la válvula mitral, cómo se mueve hacia el septum, cómo se abre hacia el septum interventricular. Y cuando supera la línea media, una línea media imaginaria, cuando supera la línea media, pues nos indica una adecuada función ventricular. Pero cuando no supera la línea media, es decir, cuando esta valva no va y choca contra el septum o no supera la línea media, nos sugiere una función ventricular reducida. Eso también lo podemos hacer con el modo M. El modo M en el ecógrafo, pues ponemos esta línea que ven arriba y se forman unas ondas simplemente de movimientos, y esto nos puede ayudar a objetivizar más fácil este acercamiento. Y es el famoso EPSS. Cuando es mayor de 10, es decir, está más de 1 centímetro la válvula del septo, pues nos habla de una FEBI reducida, y menor a 7 milímetros es normal. Es también una forma más precisa pues, de hacerlo en el modo M. Y aquí los dos ejemplos grandes. Vean esta valva anterior, que es esta acá, que está cercana al septo. Vean cómo va y choca contra el septo. Esto es lo normal. Pero vean este paciente acá, un paciente con una falla cardíaca, pues terrible, con un movimiento de la válvula totalmente reducido y que está lejos de cruzar esa línea media imaginaria que nos formamos acá. Una línea media imaginaria entre el septum y la válvula anterior sería pues por acá donde está el cursero. Y vean que no simplemente no llega, no hay necesidad ni siquiera de medir, pues sabemos que es una FEBI completamente reducida. Y luego sigue ese engrosamiento secundario de la pared, que lo hacemos principalmente en un parasternal corto. Lo que uno hace es como tal medir el grosor de la pared, tanto en sístole como en diástole, y sacar pues, digamos que una relación. Cuando esa relación es menor al 1%, nos habla de una FEBI reducida. ¿Cómo así? En sístole y en diástole medimos el grosor de la pared en cualquier parte de la pared, y lo que hacemos es una relación, ¿cierto? Cuando el corazón hace sístole,
recluta todas esas fibras miocárdicas y se engrosa, ¿no? Para tener más fuerza. Se engrosa y es lo normal. Pero si no tiene esa capacidad de engrosarse, pues eso habla de una febril reducida. Ok, aquí, bueno, y aquí estados, por ejemplo, hiperdinámicos. Veamos este corazón que está taquicárdico con un volumen reducido, un ventrículo derecho, otra vez, un ventrículo derecho que está depletado, un ventrículo izquierdo que tampoco alcanza bien a tener una buena contractilidad, pero en realidad lo que pasa acá es que le falta es también volumen, ¿no? Por ejemplo, puede haber de un paciente séptico que le esté falto de volumen, pero vemos que tiene una buena contractilidad. Se engrosan bien las paredes, la válvula anterior se mueve bien, el corazón se mueve bien, simplemente está hiperdinámico. Y los cambios en el área de la cavidad, este es quizá pues de los más sencillos, en un paraesternal corto, lo que hacemos es ver cómo están las distancias en la cavidad, tanto en sístole como en diástole, y tiene que ser algo así. En diástole una cavidad grande y en sístole pues se acortan las distancias por la contractilidad y por la sístole del corazón, pero si eso no se disminuye, por lo menos, si la disminución es menor a un tercio del diámetro de la cavidad, pues nos habla pues de una febril reducida. Entonces veamos acá, por ejemplo, cómo se ve dos corazones que están normales, ¿cierto? Aquí tiene una reducción mayor al 33%, lo cual sería pues lo normal, y aquí un corazón pues hiperdinámico que también tiene unas contractilidades normales. Pero veamos acá este corazón, una febril reducida con un EPSS apenas de 2.1, un corazón con una contractilidad pues muy disminuida. Vean todos los datos que nos da pues hacer este focus en este paciente. Ok, y cuando hablamos del ventrículo derecho, tiene muy buena sensibilidad porque es fácil de ver, pero no siempre lo que vemos en el ventrículo derecho explica el cuadro del paciente. Puede que el ventrículo derecho esté dilatado por un infarto en el ventrículo izquierdo, en la descendente anterior, que llevó un choque cardiogénico, un edema pulmonar, y ese edema pulmonar llevó a una dilatación del ventrículo derecho. Entonces uno ahí se podría confundir, ¿será que tiene un TEP? Pues toca llenarse de razones, complementar con otros estudios, la clínica del paciente, ¿cierto? Pero no dejarse pues tampoco confundir, pero el ventrículo derecho nos puede ayudar también. La mejor ventana es la apical, pues cuatro cámaras, la subcostal es muy fácil de hacer, pero no es la que mejor ve todo el ventrículo derecho. Podemos comparar su relación con el ventrículo izquierdo, ver cómo está funcionando el septum y cómo está el TAPSE, que es muy parecido al MAPSE, que es ese movimiento longitudinal de la válvula mitral, pero esta vez en la tricuspidia. Entonces, lo que podemos ver es la forma del ventrículo derecho. Vemos que es como triangular en media luna, aquí arribita. Algunos hablan pues que es como un gorrito del ventrículo izquierdo. Y en este pues cuatro cámaras, por ejemplo, vemos como es la visión también triangular. Es mucho más pequeño que el ventrículo izquierdo, con unas paredes pues menos engrosadas. Y lo normal es que sean menos de 2/3 del ventrículo izquierdo. Y lo que definitivamente es patológico es que sea más grande que el ventrículo izquierdo. Veámoslo acá. Vemos aquí este ventrículo derecho completamente dilatado. Hacemos una relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, R mayor a 1, y no debería ser así, siempre debería ser menor a 1, debería ser inclusive menor a 2/3. Y lo vemos muy bien pues, en una ventana de cuatro cámaras. Y el ablamento septal es cuando es el famoso signo de la D, cuando tenemos un ventrículo derecho tan dilatado que colapsa el septum interventricular y al fin y al cabo lleva a un colapso pues, del ventrículo izquierdo, lo que va a explicar el choque del paciente. Entonces vemos aquí cómo se ve, que está aplanado por ese colapso del ventrículo derecho y es también muy sugestivo de disfunción del ventrículo derecho. Y la TAPSE es muy similar a la MAPSE. Un acortamiento pues mayor a 2 centímetros va a ser como lo más esperado. Entonces simplemente desde la inserción de la válvula tricuspidia hasta el ápex y calculamos el movimiento de las distancias tanto en diástole, en sístole como a final de diástole. Y eso lo podemos confirmar en el modo M, digamos que objetiviza mejor los tus parámetros. Y el signo de McConnell, ustedes vean qué bonita esta imagen tiene un trombo en el ventrículo derecho. Si ven esto acá, esto es un trombo. Esto definitivamente no debería estar acá en estas imágenes
Nunca les he mostrado que hayan imágenes, pues, hiperdensas intracardíacas. Esto acá es un trombo que va en tránsito por el ventrículo derecho con un ventrículo derecho dilatado. Y aquí pueden ver cómo el ápex tiene un movimiento mucho menor que el resto de la pared libre del ventrículo derecho. Eso se llama el signo de Macon, es un ventrículo derecho dilatado con una aquinesia apical derecha. Vean un ventrículo derecho acá que inclusive tiene un movimiento paradójico, ¿sí ven? Cuando hace sístole se entra, eso no es lo normal. Ok, y ya hablemos un poco pues del estado de volemia. El estado de volemia lo podemos ver a través de la vena cava inferior. También nos van a ayudar los pulmones, importantísimo. Vamos a ver líneas B, que son las famosas líneas B de Kerley que aprendieron en la radiografía de tórax. Aquí la vamos a ver en la ecografía. Y por supuesto, pues siempre vemos si hay neumotórax o no y si hay líquido libre, pues intraabdominal, si está roto el tanque del paciente. Entonces, en pulmón, esta es quizá la parte más fácil de hacer ecografía. Vemos, por ejemplo, hallazgos de neumotórax. Vemos que hay una pleura tanto parietal como visceral que no están pegadas, están separadas. Y aquí lo que sería el punto pulmonar o el long point, donde hay esa irrupción de la pleura y nos sugiere un neumotórax. Ya les voy a mostrar pues como que es lo normal. Veamos acá. Están completamente separadas, eso no debería estar así, y se pierde el movimiento de la pleura parietal o el sliding, o el desliz, que ya lo vamos a ver por acá. También podemos ver derrame pleural, vamos a ver líquido. Vean aquí esta cantidad de derrame pleural que ya les voy a mostrar cómo la podemos observar. Vamos a ver, por ejemplo, signos de la medusa, que es este. Ponemos el ecógrafo en un punto que es la línea axilar media, alrededor del quinto, sexto espacio intercostal. Ese punto es excelente para ver líquido pleural con una muy buena sensibilidad, mucho mejor que una radiografía de tórax. Lo que hacemos es ver ahí es ver si hay líquido o no. El líquido, recuerden pues que se ve así negro. Y las líneas B es líquido intrapulmonar. Puede ser edema, puede ser, usualmente pues es edema pulmonar, pero también por ejemplo en el contexto de un hallazgo intersticial, mucho más raro, también nos va a dar líneas B. Estas líneas B, ahorita les muestro cómo se llaman las líneas A para líneas B, vean que son estas líneas en cañón, más de 4 por campo, que alumbran, son como luces que salen de la pleura y eso es porque permiten el paso del sonido de este sonógrafo, pues o este ecógrafo, y aquí lo vuelvo a poner, y son las famosas líneas B. Esto sugiere que hay líquido intrapulmonar. Ok, yo aquí les muestro algo que son las líneas A. Ok, entonces van que esto es lo normal aquí abajo, uno no ve esas líneas. Uno no ve esas líneas. Aquí son neumotórax, pero quiero mostrar las líneas A. Las líneas A son simplemente las líneas que reflejan la pleura en el sonido, pero no vemos esas líneas en cañón que se ven aquí en estas líneas B. Esto es muy diciente de líquido intrapulmonar, por ejemplo, un edema cardiogénico, un choque cardiogénico por disfunción derecha, por ejemplo. Y la vena cava inferior nos da muchos datos del estado de volemia del paciente. Usualmente la vemos pues a nivel del epigastrio, también pues en una ventana subsifoidea. Como les venía contando, la podemos ver con este marcador, tanto hacia cefálico, pero también lo podemos poner de manera pues perpendicular, de manera pues paralela pues al tránsito de la vena cava inferior. Y lo que nos hace es evaluar el tanque. Es el segundo paso del protocolo Roche. Buscamos rápidamente esa unión con la aurícula derecha. Entonces veamos acá. Lo que vemos es lo siguiente. Uno ve la vena cava inferior, así como está en esta ventana. Veamos acá cómo es el sonógrafo transmite las ondas. Vemos la vena cava inferior. Aquí la vemos con una buena bulimia. Vemos las ramas, que es por ejemplo la vena hepática, el hígado, el diafragma y cómo llega la vena cava inferior a la aurícula derecha. Esto es muy bonito de ver y la mejor forma de medir cómo está el tamaño de la vena cava inferior es a 2 centímetros de la unión con la aurícula derecha. Sin embargo, hay muchas cosas que cambian la valoración de la vena cava inferior, pues por su amplia, digamos que extensibilidad, tanto como colapso. Si el paciente está intubado,
nos cambia. Si el paciente tiene algún dispositivo, nos cambia. Si está con vasodilatadores, diuréticos, pues nos cambia. Entonces tiene pues alta variabilidad, pero sigue siendo pues muy útil por su facilidad. También se puede ver de manera lateral. Esto pues es digamos que a nivel costal inferior, con un curvilíneo, uno puede ver una vena cava inferior pues mucho más grande también para ver la aorta, pero este me parece más complejo. Yo utilizo la verdad más esta visión de acá. Y así se ve. Uno ve el hígado, este es el lado derecho, el hígado, ve la vena cava inferior, abajo la aorta y seguía uno pues con la columna en una visión completamente sagital. Y cuando vamos a ir a medir, lo que hacemos es ir y buscar lo que sería la aurícula derecha a 2 centímetros, la vena cava inferior. Entonces vamos por acá, aquí está la aurícula derecha, este es el hígado, contamos 2 centímetros y vemos cómo está el estado de bulimia de ese paciente. Y uno también puede ver las valvas. Recuerden que hay valvas venosas normales, como por ejemplo esto acá. Estas acá son valvas venosas que son pues completamente normales. Y la vena cava inferior nos permite hacer una estimación rápida y no invasiva de la presión venosa central. Sobre todo nos permite ver estados, digamos que extremos. Si hay una vena cava inferior que está completamente vacía de volumen, sugiere pues un choque hipovolémico, un choque distributivo, pero si la vemos completamente pletórica, pues nos habla de una disfunción ventricular derecha y un choque obstructivo. Tiene menos utilidad en zonas grises. Una vena cava inferior normal, o sea, no nos da tantas luces, en realidad nos da muchas luces en los extremos. Esto es lo que ya les venía mostrando ahorita, lo que les acabo de mostrar, y aquí pues algunas imágenes. Entonces, este es el hígado, esta aquí es la vena acá inferior, y lo que ven acá contrayéndose pues es la aurícula derecha, es el corazón. Contamos 2 centímetros desde acá, eso lo hacemos pues con el ecógrafo que tiene para medir distancias, fue alrededor de por acá. Y aquí medimos la distancia de pared a pared y ya vamos a ver pues qué datos hay. Vean esta imagen tan bonita. Esta es mucho más alejado, aquí está más cerca. Y aquí vemos cómo desemboca la vena cava inferior en la aurícula derecha. Esto se ve pues muy bonito. Usualmente no lo vemos tan seguido. Y contamos 2 centímetros. Aquí vemos una vena cava inferior pues que está depletada de volumen. Aquí una que está espletórica. Vean que esta vena cava inferior no tiene variabilidad. Porque es lo importante, pues claro, cuando respiramos, cuando inspiramos, aumentamos la presión intraabdominal e intratorácica y se veía colapsar esa vena cava inferior. Pero vean que si eso no pasa, si no hay una variabilidad con la respiración, es probablemente porque tiene un exceso pues, de volumen. Y esos son los diámetros. Entonces, quédense con dos valores grandes. Menos de 1,5 centímetros, o sea, menos de 15 milímetros, pero nos habla de algo hipovolémico y que tenga un colapso del 100%. Es decir, cada que que el paciente inspire, se peguen las paredes. Eso nos habla con una muy buena estimación de un choque hipovolémico o distributivo. Este extremo. Y este extremo de acá, que es cuando tiene más de 25 milímetros y no hay absolutamente nada de variabilidad inspiratoria, pues nos habla más de un componente obstructivo como una falla derecha, un TEP, un SRA o una hipertensión pulmonar. Esos dos extremos son los que más nos ayudan. Esa es una gris de acá, entre 15 y 25, créanme, pues que no tiene tanta utilidad. Eso es lo que yo les venía hablando y lo que les acabo de explicar. Con la inspiración debería haber un colapso como tal de la vena cava inferior y esto es lo contrario pues con ventilación con presión positiva. Y uno puede calcular el índice de extensibilidad, simplemente la relación, una relación entre el diámetro máximo de la vena cava inferior sobre el mínimo y eso ya luego lo dividimos sobre el diámetro pues máximo y cuando lo normal es que sea mayor al 12%. Y esa colapsabilidad también nos da pues luces, como les acabo de contar. Distributivo es que está pues colapsada, hipovolémico es que se colapsa y se pegan las paredes. Obstructivo es que no está, es no colapsable. Listo. Entonces ya para ir pues terminando, les hago pues lo que es la parte del abdomen o el FAST. Este es el protocolo de trauma. Un protocolo de trauma que está principalmente diseñado para ver líquido intraabdominal, que el tanque filtró. Entonces lo que vamos es a buscar en el espacio patorrenal o de Morrison, pues bilateral, derecho e izquierdo. Luego lo que hacemos es buscar el espacio periesplénico en la punta del vaso
y luego en la bolsa de Douglas o en el espacio suprapúbico, como les mostré ahorita. Son tres ventanas muy rápidas y tienen muy buena sensibilidad para descartar líquido libre intraabdominal. Entonces, en estos espacios de Morrison, que es la unión, o es el contacto, perdón, entre el hígado y el riñón, en el lado pues derecho y entre el vaso y el riñón izquierdo, lo que hacemos es ver que no haya líquido. Y recuerden que el líquido se ve así negro. Eso no debería existir, eso debería estar así como es esta imagen, completamente juntos. Este líquido acá es del riñón y este líquido acá entre el hígado nos habla de líquido libre intraabdominal, que es un paciente que probablemente pues entonces esté irritado y requiere una cirugía emergente. E igual acá también vemos el hígado y el riñón, esto acá es líquido libre intraabdominal, eso no debería estar acá. De igual forma, aquí pues en el lado izquierdo vemos como el vaso y el riñón izquierdo tampoco debería existir este líquido que está rodeando acá el vaso, el riñón está aquí abajo, eso no debería existir, nos habla pues de líquido libre intraabdominal. Y a nivel suprapúbico lo que hacemos es ir y buscar tanto en hipogastrio de forma paralela como perpendicular que no haya líquido libre perivesical. En la forma retrovesical es más dura, lo que hacemos es ver perivesical. Yo les muestro acá un poco acá, sobre todo de forma perivesical, este líquido que vemos alrededor de la vejiga no es completamente normal. Eso nos habla pues de que hay un líquido libre intraabdominal. Y eso que están viendo acá es la vejiga, pero esto aquí afuera sí es completamente anormal. Y vascular nos evalúa pues las tuberías que queremos ver, que no tenga una aorta enferma, que no tenga un aneurisma de aorta abdominal y en el contexto de choque obstructivo que no tenga una TBP. En el choque, pues las diferencias, los protocolos, en realidad lo que más nos importa es utilizarlos. Obviamente un protocolo es eso, simplemente es un protocolo. Si uno conoce la fisiopatología del choque, sabe que puede estar enfermo, pues no importa el orden, simplemente importa hacerlo de manera sistemática y que no se le olvide a uno nada, más que un protocolo como tal. Y este es el false protocol, que simplemente lo que nos hace es un paciente con una falla circulatoria aguda, o sea que está en choque, descartar rápidamente que no tenga un taponamiento cardíaco o un TAPE. Ya vimos que el taponamiento cardíaco lo descartamos rápidamente evaluando el derrame pericárdico y la disfunción ventricular derecha, pero rápidamente si lo descartamos hacemos un protocolo Blue, que es ir a ver un protocolo pulmonar. No se dejen asustar por los nombres, simplemente decir a buscar en pulmón si vemos neumotórax, que ya les conté que es la pérdida, el sliding pleural y un punto pues pulmonar, que es otra charla pues digamos que aparte lo que es el focus pulmonar, pero esto nos habla pues de un choque obstructivo, ¿no? Un paciente chocado con neumotórax, una disfunción ventricular derecha, pues hay que descomprimirse el motor de manera emergente. Pero luego si encontramos unas líneas A, que es lo normal, eso nos permite ver que el paciente probablemente está hipovolémico, lo confirmamos pues con la ecocardiografía y viendo la vena cava inferior. Y lo interesante de este protocolo es que nos hace un seguimiento del manejo hídrico, porque yo sé que empecé con unos pulmones limpios, sin líquido, le pongo líquido, porque estoy reanimando al paciente, le pongo solución salina, Harman, y luego voy siguiendo cómo le va al paciente y sobre todo vigilando las líneas B, porque yo sé que todos les ha pasado que cuando uno empieza a reanimar un paciente le pone 500, 1000, luego empieza con un poco de disnea y uno no sabe si es la patología propia o será culpa de uno que se le fue la mano con los líquidos. Entonces también nos permite pues monitorizar. Muy bien, y para concluir, simplemente esto es un abrebocas para que utilicen cada vez más la ecografía, para que lo pongan en práctica, para que no se animen, no le tengan miedo pues al ecógrafo. Anímense a mencionar los pacientes, a mencionar todos los pacientes, de todos los pacientes se puede aprender. Y obviamente, cuando tiene un paciente chocado, tanto en trauma como en el contexto de un paciente médico, pues ponerlo en práctica, ¿no? Y esta bibliografía pues utilizada, las imágenes son de Pocus Ninja, que es pues muy útil y cualquier duda o pregunta estoy atento. Muchas gracias.